Hola, bienvenidos al canal de Tetratrick. Como ya sabéis, me dedico al diseño, elaboración y transmisión de conocimientos de objetos elaborados con Tetrabricks. Tetrabricks son, ya sabéis, los envases de leche, zumo, vino, se envasa cualquier tipo de líquido y son muy frecuentes para echarlos a la basura después de un uso. Bueno, y hoy vamos a armar el asteroide B612, que es el planeta del Principito. Este objeto lo diseñé con función decorativa y está iluminado desde la parte de abajo con un anillo LED. Entonces, como forma geométrica es un domo geodésico de frecuencia 3. Y después, como particularidad, pues tiene los volcanes y las piezas impresas del Principito y de la Rosa. Ahí podéis ver algunas fotos. Se lo diseñé para poder tenerlo de dos formas. La primera es apoyado en un obelisco que tiene posibilidad de girar libremente, y la segunda es engancharlo de un tirador que trae para colgarlo del techo. Entonces cualquiera de las dos podéis usarlo. Bueno, antes que nada explicar que podéis adquirir los objetos en tres formatos diferentes. El primero es formato objeto, que simplemente pues si lo adquirís os mandaré el objeto ya terminado a casa y no tenéis que preocuparos de tener que montar ni de nada. Esto podéis dedicaros a ver la serie de Netflix que esté de moda en ese momento. El segundo formato es formato puzzle. En este formato yo lo que os voy a enviar es todas las piezas de Tetrabrick y las piezas impresas de PLA a vuestra casa, y también un plano como este en el que vienen especificados todas las medidas, la cantidad de piezas, etcétera, etcétera. Y junto con un vídeo tutorial, podréis montarlo en vuestra casa. Y el tercer formato, que es formato origami, en el que yo no os enviaré por correo físicamente nada, simplemente os entregaré el plano, el vídeo de cómo limpiar, trocear y guardar los Tetrabricks y este vídeo para saber montar. Y aparte os mandaré los archivos de piezas en 3D para que podáis imprimirlos. Podéis encontrar los enlaces para comprarlos en la descripción. Y aparte quería decir que también me gusta, aparte de hacerlos y venderlos, dar talleres o workshops para enseñar a cómo se hace. Entonces, si veis alguna oportunidad de que podamos dar algún taller en alguna escuela, jornadas técnicas, centros de mayores, etcétera, lo enfoco a las temáticas de ecología, reciclaje, matemáticas, geometría, trigonometría, todo ese tipo de temas como que se tocan y lo podemos adaptar para el público que sea. Bueno, allí vamos. Aquí están todas las piezas que hacen falta, las podéis ver en el plano que tenéis adjunto. Voy a montarlo entero, entonces algunas de las partes, como es muy repetitiva, las aceleraré. Después tendréis por aquí un contador que indica el tiempo real que tardo en montarlo. Vosotros, si es la primera vez, puede que tardéis un poco más, ¿vale? Entonces aquí podéis ver todas las piezas y las voy a nombrar para que las encontréis en el plano y veáis qué medidas tienen y todo eso. Aquí tenemos las T1, estas son las T2, T3, estos son los conectores C1, C2 y C3, y estas son las piezas de PLA. Aquí van unidas la PLA1, que es esta, y la PLA2, que es esta. Os lo mandaré ya montado, ¿vale? Aquí va con el anillo LED y con el conector aquí abajo ya puesto, para que no tengáis que armarlo vosotros. Esta es la PLA3 y esta es la PLA4 y PLA5, que son el Principito y la Rosa. Después tenéis la PLA6, que es el logo de Tetratrick, que podéis colocarlo por ahí por cualquier triángulo. Y después tenéis la H2 y la H1, que son las piezas de montaje, son herramientas para plegar los triángulos. Las T's, que son los triángulos, es lo que vale para hacer cada uno de los triángulos. Y las C's, que son los conectores, es lo que vale para juntar
entre sí los triángulos. Y después también os enviaré el cargador, el adaptador, que es el que vale para conectar aquí y encender a la luz. Bueno, pues vamos a empezar quitándolo todo de en medio para poder trabajar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plegar los triángulos que nos van a servir para hacer los hexágonos. Esto funciona así. Un domo geodésico está compuesto de pentágonos y de hexágonos. Si os fijáis bien, aquí podéis ver un pentágono y aquí podéis ver un hexágono. Entonces el tema es que tenemos que hacer por un lado los triángulos del hexágono, que son equiláteros, y por otro lado los triángulos del pentágono, que son isósceles, ¿vale? Hay 12 pentágonos y todo lo demás son hexágonos, ¿vale? Los volcanes son hexágonos especiales que están con la protuberancia hacia afuera. Entonces lo primero que vamos a hacer es plegar los triángulos, las piezas T1, para conseguir los triángulos que son hexágonos, ¿vale? Que nos van a valer para hacer los hexágonos. Eso lo vamos a hacer con la herramienta H1, que es un triángulo equilátero. La herramienta H2 es un triángulo isósceles, ¿vale? Entonces, para las T1 vamos a usar la H1. Y tenemos que hacerlo así. Tenemos que doblar con dos paredes para tener más resistencia. Y una vez que lo tenemos así, lo vamos dejando. Vale, ya tenemos ligadas todos los triángulos, los T1. Yo estoy usando una herramienta más larga porque como hago muchos, pues me es útil para ir plegando de dos en dos. Pero con la que os envío va bien. Y ahora vamos a coger los C1, ¿vale? Que son los conectores que vamos a usar para hacer los hexágonos. Entonces tenemos que plegarlos todos a la mitad. Tenemos que agarrar y plegarlo ahí, a la mitad, con la cara de aluminio hacia afuera. Podéis hacerlo de dos en dos cuando le pilléis un poco de práctica. Ya tenemos aquí todos los conectores C1 plegados y ahora os aconsejo que consigáis unos clips porque os van a hacer falta para armar los hexágonos. ¿Cómo se arman los hexágonos? Pues bueno, tenemos que ir pillando estos triángulos. Por la parte que está más interna es la primera que hemos doblado para que sepamos hacia qué lado hacer el triángulo. Lo repito, no coges esta, sino esta, que está más hacia adentro, para que os quede bien. Y después tenemos que juntarlos así. Voy a acercarme a la cámara. Juntarlos. Coger un conector y pasarlo por dentro de cada uno de los triángulos. ¿Vale? Ahí vemos cómo se puede abrir hacia este lado y hacia este lado no. Enfocarlo.
Entonces, una vez que lo tengamos así, tenemos que sujetar aquí atrás para que no se vaya hacia atrás el conector. Y abriendo tenemos que plegarlo lo más ceñidamente posible aquí, que no quede hueco aquí. Por un lado y por el otro. Entonces le hacemos los dos pliegues y cerramos. Y así queda. Tiene juego hacia este lado y por eso os recomiendo que le pongáis el clip hasta que no completéis el hexágono. Entonces, esto hay que hacerlo con todo. Voy a enseñaros cómo hacer un hexágono y después haré el resto. Junto aquí. El conector siempre meterlo en la misma dirección. Aquí está la parte que no se abre y aquí la parte que sí se abre. Entonces meterlo también así. No lo metáis hacia este lado porque si no, no va a quedar bien. Hacia este lado también se mete y se pliega. Para poner este último hay que quitar los clips, si no, no vais a poder ponerlo. Y una vez que lo tengáis ya todos, veis que no se desmonta. Bueno, así hay que hacer con todos esos. Vale, pues ya hemos acabado de hacer los hexágonos, así quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros. Y ahora el siguiente paso es hacer los pentágonos. Estos que nos sobran los vamos a dejar por aquí, eso los vamos a usar después. Y vamos a tener que usar ahora los conectores C2, son estos, y los triángulos T2, que son estos. Entonces la operación es la misma. Tenemos que usar ahora la herramienta de triángulo isósceles, que es esta. Vuelvo a enseñar la otra. Esta es equilátero y este es isósceles. Un lado diferente y dos lados iguales. Ahora vamos a plegar los conectores C2 a la mitad. Igual que los C1, le hacemos un pliegue en la mitad. Y ahora vamos a montar los pentágonos. En este caso hay que usar 5 de estos T2 y 5 C2 y lo vamos a hacer igual que antes.
Ahora hay que llevar cuidado porque los lados que se tienen que unir son los lados cortos. No los unáis por el lado largo, ¿vale? El lado largo va a quedar afuera formando el pentágono. Así que tenéis que juntar dos lados cortos y poner el conector. Bueno, ya hemos completado los pentágonos. Aquí están. Y ahora, por último, en cuanto a hacer hexágonos, tenemos que hacer los 3 volcanes. Los 3 volcanes son hexágonos, como estos, solo que las piezas tienen una inclinación hacia el centro para formar un volcán. Entonces tenemos que coger las piezas T3, que son estas, y los conectores C3, que son estos. ¿Vale? Ahí en el plano tenéis las medidas por si tenéis que cortarlos o tenéis que cortar alguno más porque se os queda mal. Entonces, para plegarlo volvemos a utilizar la herramienta H1, que es el triángulo equilátero, ¿vale? De forma que empezamos por este lado, por el que tiene la parte plana. Entonces vamos a plegar el volcán, tenemos que doblar aquí, después ver que el siguiente doblez coincida con la punta del volcán y volver a hacerlo. Entonces, ya cuando lo pleguemos quedará así. Así hay que doblarlos todas las piezas. Bueno, y ahora lo que nos queda para poder montar los volcanes es plegar los conectores de C3. Estos hay que hacerle un doble pliegue. Yo os recomiendo que os ayudéis con una regla. Primero hay que doblarlo a la mitad, de manera que quede simétricamente por un lado y por otro. Así. Y después hay que hacerle un pliegue desde este vértice a este vértice. Y aquí de forma que se pueda plegar así. ¿Vale? Así será como se quede. Abrazarán los dos triángulos del volcán y se plegarán hacia adentro. Y quedará así. Esto hay que hacerlo antes porque ahora veremos que para montarlo hace falta que esté así. Vale, ya los tenemos todos plegados y ahora vamos a montar los volcanes. Tenemos que montar igual que montábamos los hexágonos del principio. Aquí trae un poco más de dificultad porque el conector, al ser irregular, no entra por el triángulo. Entonces vamos a hacerlo así. Agarramos uno y el conector plegado así, tenemos que orientar la parte larga hacia la punta del volcán. Entonces metemos por dentro hasta que esta sobresalga y ya echamos hacia atrás y esta ya quedaría ahí puesta. Y ahora el siguiente, que es el
trae más dificultad, como no se puede meter por el triángulo montado, hay que ponerlo sin montar, o sea, abrir el conector y armar el triángulo aquí, así y así. Y cuando ya lo tenemos, plegamos y cerramos. Y aquí sí que os aconsejo que le pongáis un clip para que no se os suelte hasta que se complete. Ya tenemos dos. Vamos otra vez para que quede. Esto es un poco más difícil, así que lo repetimos. El conector con el pico hacia el pico del volcán, lo meto por dentro y lo meto por dentro hasta que lo saque aquí. Entonces ya voy hacia atrás y aquí queda ya puesto. Y ahora este lo despliego y cojo otro triángulo de volcán y tengo que armarlo aquí. Ahora lo cierro y le pongo un clip. Y ahora cuando tengo 5, para poner el último, también es un poco complicado, pero es similar a lo que hemos hecho antes, solo que hay que poner los dos conectores antes de poner el triángulo. Ponemos el primero, igual que siempre. Ahí queda. Y ponemos el segundo. ¿Vale? Tenemos ya los dos conectores y falta poner aquí el último triángulo. Es este. La dificultad es que hay que ir armándolo dentro ya de los conectores, de los dos, para que se quede dentro. Tiene que ir así, con el pico hacia este lado, así que hacerlo por un lado, hay que ajustarlo. Este va aquí. Y ahora hay que darle la otra vuelta. Hay que forzarlo un poco. Así que mejor quitarle los clips para tener más movilidad. Ahí quedó. Y ahora, una vez que está montado, cerramos los dos pliegues, los conectores. Pues ya tenemos montados todos los hexágonos y los pentágonos. 3 volcanes por un lado, los 12 pentágonos por otro y el resto de hexágonos por otro. Ahora vamos a ver el patrón en el que los vamos a juntar. ¿Vale? Para esto lo más fácil es que penséis en una pelota de fútbol de las antiguas, de las que venían en negro y en blanco. Si buscáis una imagen veréis que está hecha de pentágonos y de hexágonos. Y la manera de juntarlo es la siguiente.
podéis empezar por un pentágono y ese pentágono va a tener alrededor 5 hexágonos. Bien. Y después en cada intersección de 2 hexágonos va a ir un pentágono. Con lo que irán 5. Se enlazarán así. ¿Okay? Y así vamos a ir construyendo una esfera con este mismo patrón que se extiende, ¿vale? Pues aquí irán más hexágonos igual y formaremos el domo. Los volcanes van en sustitución de cualquier hexágono, ¿vale? Se pueden sustituir por cualquier hexágono y los podéis colocar en el orden que queráis. Yo lo he hecho en un orden así como bastante aleatorio para que queden como separados y eso, pero bueno, los podéis poner donde mejor os convenga. Así que vamos a ir armando esto a partir de un pentágono, ¿vale? Para llegar a hacer media esfera, tener un ecuador y poder hacer después la otra media esfera, ¿vale? El único que no completaremos es el hexágono debajo, ¿vale? Ese lo dejaremos sin poner para poder hacer que se apoye en el obelisco y gire, ¿vale? Para eso vamos a usar los conectores C1 que nos quedan, que son todos estos. Todas las conexiones que vamos a hacer son con este tipo de conectores y son igual que las de antes. Acordaros que si esto tiene flexibilidad en este lado pero no en este, los conectores hay que ponerlos por bajo, siempre en la misma dirección para que pueda hacerse la esfera. ¿Vale? Aquí tenemos el pentágono inicial y los 5 hexágonos que le hemos sumado aquí. Una cosa, no os preocupéis si durante el armado de este final se os salen algunas de los conectores, ¿ok? Es muy normal y cuando ya todo esté junto es imposible que se salga. Así que es normal ahora que este se me haga así y se me queda así, ¿vale? No os preocupéis, ir reacomodándolo y avanzando. Por aquí también se me sale. No hay crisis. Entonces ahora vamos a sumarle 3 pentágonos más. Aquí. No, 5 pentágonos. Aquí. 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 Y aquí, ¿vale? Y ya si queréis le sumamos, aquí van hexágonos en estos intermedios. Como os he dicho, cualquiera de estos se puede sustituir por un volcán, ¿vale?
vayáis viendo que queda mejor. Bueno, aquí tenemos ya casi la mitad de la esfera. Ahora en cada uno de estos huecos va otro hexágono. Así. Aquí, aquí y aquí. Bueno, ahora antes de continuar vamos a poner el tirador, que es la pieza PLA3, porque si no después cuando se cierre más nos va a costar. Aquí tenemos el tirador, ¿vale? Y por detrás está el cono en el que se apoya el obelisco para que rote, para que gire. Entonces, este lo tenemos que poner como en la parte central de un hexágono, ¿vale? Aquí, tiene que quedarse aquí por dentro. Entonces lo vamos a poner en alguno que tengamos por aquí para que ese sea como el punto más alto del asteroide. Si le damos la vuelta, aquí vemos un pentágono y aquí por ejemplo vemos un hexágono. Al lado del pentágono hay un hexágono, podemos ponerlo aquí. Para ponerlo tenemos que quitar un conector, meter la pieza y volver a colocar el conector de esta forma. Sacamos uno, así sobra ya. Y por dentro ahí entró, ¿vale? Una vez que lo tenemos, volvemos a plegar el conector. Y ahí queda ya, no se sale, ¿vale? Y ahora continuamos cerrando los que nos faltan. Solo tenéis que tener cuidado de que el que quede aquí abajo libre sea el que está en la vertical con el que habéis usado para poner la PLA3, ¿vale? Para que podáis poner el obelisco aquí dentro. Voy a poner ya el último pentágono que va aquí. Bueno, y el único que nos queda es este, que solo lo pondríamos si queremos colgarla de aquí en algún sitio, en el techo o en cualquier sitio. Ahora solo nos queda ponerle el logo, que lo podéis poner en cualquier triángulo equilátero, o sea, en cualquiera que corresponda a un hexágono. Por ejemplo, aquí sí se podría, pero en el de un pentágono aquí no entraría. Entonces
metiendo la mano podéis ponerlo en cualquier sitio o cambiarlo y apretáis y ahí queda. Y ya solo tenemos que tener el obelisco, ponerlo encima del obelisco, que encaje en el cono que trae la pieza PLA3, y colocar el principito y la rosa, lo colocamos donde queramos, pero lo mismo, solo se puede poner en triángulos equiláteros, ¿vale? Triángulos que correspondan a hexágonos y van por presión, así que también metemos por ejemplo aquí y la rosa por aquí. Y ahí quedó. Aparto esta que es antigua. Y bueno, ya podéis ver que lo más importante de todos los pliegues que pongáis y tal es que queden bien ceñidos a la parte de dentro del ángulo, ¿vale? Para que no se salga. De todas formas, en este diseño es muy difícil que se salga porque el ángulo de separación es muy poco. Entonces podéis ver que queda todo bastante macizo y no se puede deformar ni soltar ni nada. Ahí quedan los 3 volcanes y todo listo. Y ya como despedida, solo deciros que cualquier duda o comentario que tengáis podéis hacerlo aquí en el vídeo de YouTube o enviarme un email a tetratrick@gmail.com y os lo responderé. Y también decir que en la medida de lo posible intento registrar todas las obras, los planos, los vídeos, incluso los diseños, con una licencia de producción de pares, que es una licencia Copyfarler, que podéis ver las características ahí en la descripción, y que permite que hagáis cualquier cosa. Podéis usar los vídeos para dar clases y ese tipo de cosas. Permite copiar, modificar, adaptar, incluso la comercialización no capitalista de los diseños. Y también deciros pues nada, que si os ha gustado, que os suscribáis, que paséis por mi Instagram @tetratrick o por el Facebook para ver fotos de lo que voy haciendo, y que os paséis por la web en donde explico un poco más sobre los materiales que se usan, otros diseños y de qué va este proyecto que estoy llevando a cabo. La web también la tendréis ahí en la descripción. Nada, muchas gracias y que lo paséis bien.